Un anuncio atractivo pasó desapercibido entre la avalancha de eventos en redes sociales. Sin embargo, el lunes 7 de abril cobró notoriedad cuando se confirmó la presentación del aclamado artista Rubí Pérez en el emblemático club nocturno Jet Set Club en Santo Domingo. El cartel promocional mostraba al cantante con su característica sonrisa, invitando al público a una noche de merengue inolvidable. Las entradas se ofrecían a precios accesibles y la expectativa creció como la espuma. Nadie imaginaba que detrás de la alegría anunciada se ocultaba un riesgo inminente. Desde tempranas horas del día, el ambiente alrededor del club comenzó a agitarse. Camiones llegaban cargados con bebidas, técnicos instalaban equipos y se realizaban pruebas de sonido. Todo indicaba que la noche sería un éxito, pero había señales que pocos notaron o que tal vez decidieron ignorar. La estructura del lugar, dañada por un incendio ocurrido 2 años atrás, había sido restaurada sin cumplir del todo con las recomendaciones de los expertos, que en ese momento recomendaron demoler todo y volver a construir. Grietas ocultas, elementos metálicos debilitados y un techo sobrecargado con maquinaria pesada eran parte de un cóctel de peligro que se cocinaba silenciosamente. Algunos empleados nuevos, al escuchar el rugido de las plantas eléctricas instaladas en la azotea, se mostraron inquietos. Las paredes vibraban con fuerza cada vez que se encendía el generador. Los más veteranos, en cambio, parecían haber normalizado esa sacudida constante. Así siempre ha sido, decía uno, y con una frase se silenciaba cualquier advertencia. A medida que caía la tarde, los alrededores del club se llenaban de personas. Había una mezcla de emoción y nostalgia en el aire. Muchos de los asistentes habían crecido escuchando los éxitos de Rubí Pérez y ahora tenían la oportunidad de verlo en vivo. El artista llegó alrededor de las 16 horas, saludando a todos con amabilidad, tomándose fotos con algunos fanáticos e ingresando al lugar para coordinar los últimos detalles del espectáculo. Mientras tanto, en el barrio vecino, los rumores no paraban. Algunos vecinos afirmaban que sentían vibraciones más intensas que en otras ocasiones. Se decía incluso que la estructura estaba empezando a resquebrajarse nuevamente, producto de las lluvias recientes. Hubo quienes llamaron a las autoridades, preocupados por lo que percibían como un peligro evidente. Sin embargo, sus advertencias no generaron acción alguna. Los organismos responsables no acudieron a verificar y la noche siguió su curso como si todo estuviera en orden. A las 20 horas en punto, el club abrió sus puertas. La música sonaba a todo volumen y las luces jugaban con el entusiasmo del público. Poco a poco, las mesas se llenaban y la pista de baile cobraba vida, y los asistentes compartían en redes sociales su emoción. Hoy se goza, decían muchos. Nadie se percataba de que en algunas columnas aún quedaban marcas del incendio del 2023, apenas cubiertas por capas mal aplicadas de cemento. La temperatura dentro del lugar aumentaba. Los aires acondicionados funcionaban al máximo, intentando mitigar el calor generado por la multitud. Cada tanto, un sonido metálico y repetitivo surgía del techo. Algunos miraban hacia arriba por reflejo, pero enseguida volvían a su conversación, su trago o su selfie. El bullicio y la música disimulaban cualquier sospecha. Cerca de las 22 ya no cabía un alma más. El ambiente era electrizante. El DJ animaba a la gente, mientras los teloneros calentaban motores. En redes sociales se anunciaba que las entradas VIP estaban agotadas y solo quedaban algunas generales. La emoción era contagiosa. Sin embargo, del otro lado de la calle, la inquietud crecía. Nuevas llamadas llegaban a la municipalidad, esta vez no solo por el ruido, sino porque algunos residentes sentían que sus propias casas temblaban. Era como si pasara un tren por debajo, comentó una vecina en un audio que más tarde se viralizaría. Pero otra vez, nadie intervino. Las patrullas policiales pasaban frente al club y seguían de largo. La influencia de los dueños del local era conocida por todos y nadie quería tener problemas con ellos. Detrás del escenario, Rubí se preparaba.
de semblante alegre, grabó un video corto en el que exclamó con energía: "Vamos a darlo todo esta noche, que viva el merengue". Aquella frase, que debía ser el preludio de una celebración, se convertiría en un recuerdo doloroso, viralizado no por el espectáculo, sino por la tragedia. Minutos antes de la medianoche, las luces comenzaron a atenuarse, los técnicos de sonido subieron la potencia del sistema y la cabina de control se concentró en mantener cada canal en equilibrio. Lo que nadie percibió con claridad fue el crujido intermitente de la estructura metálica que colgaba sobre la pista. El techo, ya comprometido desde un incendio ocurrido en 2023, sostenía ahora plantas eléctricas, reflectores, altavoces y un transformador que añadía peso extra al conjunto. Entonces, como si todo hubiera sido cronometrado, las luces se apagaron brevemente. El escenario se iluminó con haces multicolores y una voz anunció: "Con ustedes el gran maestro del merengue, Rubí Pérez". La ovación fue ensordecedora. Rubí apareció con su carisma de siempre y su orquesta arrancó los primeros acordes. El público no tardó en entregarse por completo. Durante los primeros temas, el ambiente era pura alegría. Personas de todas las edades bailaban, reían, se abrazaban, pero no todos estaban desprevenidos. Algunos notaron que del techo caía una especie de polvo fino. Al principio se pensó que era parte del show, tal vez humo artificial o efectos escénicos. Nadie imaginó que era polvo de cemento desprendiéndose. A medida que el espectáculo avanzaba, pequeñas fisuras comenzaron a ensancharse en las paredes laterales. Al retumbar de la música y la vibración constante de los equipos en el techo hacían que la estructura se debilitara más con cada minuto. A eso de las 0:45, un trozo de concreto cayó cerca del escenario. El susto fue inmediato pero breve. Rubí, con su voz calmada, pidió tranquilidad. "Todo está bien, mi gente". Personal de seguridad retiró los restos y la música siguió como si nada, pero la tragedia ya estaba en marcha. Faltaban escasos minutos para la 1 a.m. cuando Rubí interpretó una de sus canciones más esperadas, Volveré. La multitud cantaba a gritos, saltaba, coreaba como si esa fuera la última noche de sus vidas, sin saber que para muchos realmente lo sería. Con un sonido seco y apocalíptico, parte del techo colapsó justo sobre la tarima y la sección central del público. Los escombros cayeron con furia, la tarima se hundió. Rubí fue alcanzado por la avalancha, cables eléctricos chisporroteaban y el polvo se mezclaba con humo y olor a caucho quemado. El pánico se apoderó de todos. Gritos, empujones, gente chocándose en la oscuridad, vasos rotos, vidrios, cuerpos apilándose en las salidas bloqueadas. Algunos salieron gateando, otros cargaban heridos en brazos. El colapso ocurrió en menos de 5 minutos, pero para los presentes fue una eternidad. La ayuda tardó en llegar. La magnitud del evento sorprendió incluso a los organismos de emergencia. Cuando por fin llegaron las primeras unidades de bomberos y ambulancias, la escena era un infierno. Gente llorando, otros buscando desesperadamente a sus familiares, cuerpos cubiertos de polvo y sangre. El caos se extendía más allá del local. La calle se llenó de curiosos, medios de comunicación y autoridades. El Centro de Operaciones de Emergencias, encabezado por el general Juan Manuel Méndez, asumió el mando. Se desplegaron grúas, linternas, camillas y tanques de oxígeno. La búsqueda de sobrevivientes se tornó angustiosa. Algunos eran hallados con vida, muchos otros no. Entre los primeros nombres confirmados como fallecidos estaba el saxofonista de Rubí Pérez, Luis Solís, aplastado al instante. Otros músicos seguían desaparecidos. A las 2 de la mañana, la cifra provisional hablaba de 27 muertos y decenas de heridos. Mientras tanto, circulaban rumores sobre el paradero del merenguero. Algunos aseguraban que había sido rescatado, otros que estaba bajo los escombros. El concreto encima, yo ando con eso. Frente a la tarima. Frente a la tarima, estamos frente a la tarima. Tenemos concreto encima, y lo estamos oficiando.
una frente a frente en el medio. En medio del desconcierto, se empezó a mencionar el nombre de Octavio Dotel, ex lanzador de Grandes Ligas, como una de las posibles víctimas. Con el amanecer, la tragedia se hizo aún más evidente. La cifra de fallecidos ascendió a 44. Más de 140 heridos eran atendidos en hospitales cercanos. Helicópteros sobrevolaban la zona y las ambulancias no dejaban de entrar y salir. El país entero se despertó con el alma en vilo. A media mañana llegó la peor de las confirmaciones. Los rescatistas hallaron el cuerpo sin vida de Rubí Pérez entre los restos de la tarima y los equipos de sonido. La noticia se esparció con rapidez. Gente gritaba, se desplomaba en la calle, otros simplemente rompían en llanto silencioso. El ídolo del merengue había muerto. La voz que había hecho bailar a generaciones enteras fue silenciada por una tragedia que pudo haberse evitado. El presidente Luis Abinader decretó 3 días de duelo nacional. Las banderas ondeaban a media asta. Artistas internacionales, periodistas y ciudadanos comunes compartían mensajes de despedida y rabia. La indignación crecía al recordarse que tras el incendio de 2023 se había denunciado que la discoteca Jet Set no estaba en condiciones de operar. Las reparaciones habían sido superficiales, cosméticas y varias autoridades habían ignorado las advertencias. Además de Rubí y Dotel, también se confirmó la muerte de la gobernadora de República Dominicana, Nelcy Cruz. La tragedia no distinguió nombres ni clases sociales. Murieron trabajadores, músicos, visitantes anónimos y figuras públicas. El empresario Antonio Espaillat, dueño del Jet Set Club y de varios medios de comunicación, fue señalado como uno de los principales responsables por permitir la reapertura del local. Las acusaciones de negligencia y encubrimiento empezaron a aflorar. Al mediodía, mientras las labores de rescate seguían, muchos se aferraban aún a la esperanza de encontrar vivos a sus seres queridos, pero el luto ya había invadido a toda una nación. Lo que debía ser una noche de música y alegría se convirtió en la más oscura de la historia reciente del país. Las tareas de rescate y recuperación de cuerpos concluyeron el día jueves 10 de abril, después de 3 días de intensa búsqueda entre estructuras colapsadas de acero, zinc y concreto. El número final de fallecidos ascendió a 221, rescatados con vida de entre los escombros 189 y heridos más de 190. El funeral de Rubí Pérez se llevó a cabo en el Teatro Nacional, donde se instaló una capilla. En el exterior, familiares, amigos y seguidores soltaron globos blancos en señal de homenaje. En su ataúd descansaban las banderas de República Dominicana y Venezuela, país donde también tenía un gran reconocimiento. Se apagó la voz que hacía bailar al Caribe, y en su lugar quedó un eco triste que retumba en cada canción donde alguna vez sonó su merengue.